Hola, buenos días. Vamos a empezar esta sesión. Le damos la palabra primero a José Manuel Martín Lozano, director de la Fundación ETEA. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes desde España. Bienvenidos a este webinario que culmina un proceso de reflexión sobre los determinantes del desarrollo de Centroamérica que durante los últimos meses ha sido coordinado por la Fundación ETEA en su calidad de Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía. Permítanme, en primer lugar, saludar a los ponentes del webinario, a quienes agradezco sinceramente pues el esfuerzo no solo de acompañarnos hoy, sino también de todo el trabajo previo en el que de una forma u otra nos han apoyado. Por orden de intervención, quiero saludar a Pedro Caldentey, coordinador del seminario y director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola, embajadora Elaine White, presidente Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, Josep Altman, secretaria general de Flaxo, embajador Andreu Bassols, Olinda Salguero, jefa de gabinete de la Secretaría General SICA. Como las características del trabajo realizado y de sus conclusiones van a ser expuestas en detalle, no me voy a detener. En mi intervención, fundamentalmente, voy a destacar dos de los factores clave para entender este proceso de reflexión que hoy presentamos. Por un lado, desde la Fundación ETEA somos conscientes de la importancia del proceso y del momento. Hemos dedicado tiempo, recursos y mucho de nuestro capital relacional a esta reflexión. Una tarea que hemos asumido con dos características: nuestro compromiso ineludible con la región y nuestra alianza de décadas con tantos y tantos actores. Por tanto, estamos convencidos de que este es un momento crucial para generar en Centroamérica un diálogo amplio y profundo sobre los determinantes de su desarrollo. Y en él, la academia debería asumir su compromiso de ser clave para generar, impulsar y difundir este diálogo y de servir de nexo entre el conocimiento y las políticas públicas. Quiero terminar estas breves palabras de bienvenida agradeciendo el trabajo a todos los expertos e instituciones que han participado en el proceso, sin cuya colaboración este esfuerzo habría sido infructuoso. En especial, quiero agradecer el apoyo de la Unión Europea, que desde el primer momento supo entender la importancia de impulsar una reflexión como esta. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. Yo asumo ahora el rol de moderador del acto. Reitero el agradecimiento a los ponentes. Estamos muy contentos de que nos acompañen, de que puedan acompañarnos. Estaríamos más contentos aún si, como planificamos hace muchos meses, este foro hubiese podido ser presencial y mucho más largo. Y les agradecemos mucho su presencia, es muy importante para cerrar este proceso de reflexión. Quiero también sumarme a los agradecimientos de José Manuel Martín, director de la Fundación, con el programa ATPECA de la Secretaría General del SICA y de la Unión Europea. Aprovecho para saludar a Ingrid Figueroa, que es jefa de la Asistencia Técnica Internacional, y para agradecerle el ámbito de trabajo y las condiciones de debate que hemos podido generar en un momento tan importante como el actual. Déjenme que haga una pequeña lista adicional de agradecimientos para este conjunto de seminarios que nos ha llevado varios meses y que ha contado con el esfuerzo de mucha gente. Creamos un comité académico coordinador que está formado por Elaine White, de la Cancillería costarricense, profunda conocedora de estos temas. Estaba formado también por Jonathan Mencos, director del ICEFI de Guatemala, también por Jorge Mario Martínez, de CEPAL México, y por Claudia Pineda, experta nicaragüense, que nos han acompañado y animado a lo largo de todo este proceso. Y quiero agradecer también a un grupo de 50 invitados que ha participado regularmente en los 4 webinarios que son el antecedente de este acto de presentación de conclusiones. Me encantaría nombrarlos uno a uno. Son invitados que han participado en los webinarios, todos podrían haber sido ponentes, forman parte de los
del colectivo centroamericanista de Centroamérica y de otras regiones del mundo, y su participación ha enriquecido enormemente los debates que hemos tenido. Muchos de ellos están en la lista de participantes y quiero mandarles un abrazo y un agradecimiento por su colaboración. Y finalmente quiero también agradecer a las personas que se han sumado al acto, que forman parte de los asistentes, que son muy numerosos, somos más de 100 personas ahora mismo y eso refleja el interés de estos debates en este momento. Voy a compartir una pantalla para explicarles brevemente el proceso en que ha consistido. Creo que se debe ver ahora. Hemos hecho un conjunto de seminarios de cuatro webinarios virtuales en torno a esta idea de los determinantes del desarrollo de Centroamérica en el marco de la integración regional y del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Estos han sido los 4 webinarios. Les lo voy a poner un poquito más grande para hacer honor a los que fueron nuestros ponentes. Empezamos con una reflexión sobre los factores críticos en la dimensión regional del desarrollo en Centroamérica, con Alberto Mora del Estado de la Nación, Carmen Rosa de León de IEPADE, Salvador Martí de la Universidad de Girona, Alex Segovia de INCIDE y con Claudia Pineda moderando. Después tuvimos un seminario, el tercero, que se nos convirtió en el segundo, sobre los condicionantes de la región SICA en el escenario global. Y nos acompañaron el director del UNUCRIS, Philippe de Lombard, Josep Dalman, secretario general de Flaxo, Adrián Bonilla, director ejecutivo de la Fundación EULAC, y nos acompañó Jorge Mario Martínez en la moderación de este seminario. Hicimos después un análisis de los ejes de futuro en la agenda de desarrollo de Centroamérica y participaron en este seminario el director por Costa Rica en el Banco Centroamericano, Otón Solís, Harry Brown del CIEPS desde Panamá, Iván Morales, el director de Oxfam Centroamérica, Jaime Granados del BID y en la moderación estuvo Jonathan Mencos. Y cerramos el último webinar hablando de los retos del desarrollo con un coloquio en el que Elaine y yo hicimos una primera valoración de las conclusiones y nos acompañó Hugo Beteta, el director de la oficina de CEPAL en México, hablándonos de los condicionantes económicos y del modelo económico para Centroamérica. Esos han sido nuestros debates estos días. Lo que hicimos fue elaborar un proceso de conclusiones con la colaboración de las 50 personas que participaban del proceso de reflexión. Lo que hemos pretendido con este proyecto es hacer un análisis académico, ordenar la agenda académica de reflexión sobre el enfoque regional del desarrollo en Centroamérica con un doble objetivo. Uno, presentar esa agenda académica a los responsables políticos para saber qué podían esperar de ella. Esa es una vía. Y la otra vía, el segundo objetivo, es poder reflexionar sobre las ventajas y limitaciones de la agenda académica, encontrar los asuntos no analizados y reforzar las líneas prioritarias de análisis dentro del ámbito académico. Y ese ha sido el proceso que hemos seguido. Enseguida vamos a presentarles las conclusiones y hemos organizado este foro, como mencionábamos antes, de la siguiente manera. Elaine White y yo presentaremos las conclusiones. Hemos pedido al secretario general del SICA, a Josep Dalman y al embajador Andreu Bassols, que nos reaccionen a esas conclusiones para poder cumplir los objetivos del proceso. En medio vamos a poner un vídeo de Adrián Bonilla, director ejecutivo de Fundación EULAC, que como les decía no se ha podido
incorporar al acto porque tenía otro acto oficial justo en este momento. Y terminando esas primeras reacciones, le daremos la palabra a Olinda Salguero, jefa de gabinete, para que nos haga el ejercicio de conectar estas reflexiones con la agenda inmediata centroamericana, que está llena de retos y desafíos. Después tendremos un coloquio. Como somos mucha gente, vamos a tener que organizar el coloquio a través del foro de preguntas y respuestas que tienen todos los asistentes a su disposición. Desde cualquier momento pueden empezar ya a lanzar preguntas o sugerencias e intentaremos sistematizarlas y presentárselas a nuestros ponentes al final del foro. Voy a dejar de compartir un momento para seguir la evolución. Ahora, como moderador, me doy paso como ponente para acompañar a Elaine White en la presentación de las conclusiones. Lo primero que queremos decirles, y empezará Elaine diciendo, es qué podemos, Elaine, esperar del escenario global para Centroamérica y desde Centroamérica. Adelante. Buenos días, Pedro. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Es un placer estar en este momento en que estamos compartiendo el resultado de nuestras reflexiones. Pedro, efectivamente, a lo largo de los webinarios fue muy claro para todos los participantes que, a diferencia de otros momentos históricos más auspiciosos y más prometedores para la región centroamericana, el escenario global en general condiciona y trae serias implicaciones para las perspectivas de desarrollo de la región, sobre todo por esa característica de nuestros países, de que somos economías pequeñas, altamente dependientes de su interacción, no solo con la economía global, sino con la gobernanza política global. Y sufrimos una paradoja histórica que hemos enfrentado siempre, que por un lado tenemos el impacto de los cambios vertiginosos, tenemos una gran incertidumbre sobre la evolución del sistema internacional, pero a la vez no somos policy makers, es decir, nosotros no diseñamos las políticas que definen el devenir internacional, sino que en muchos somos esos policy takers, es decir, tomamos esas políticas y esas consecuencias. Y ese déficit de autonomía deja a la región con un margen reducido. Parece que hemos perdido tu conexión, Elaine. Vamos a esperar unos segundos, que puede estar cambiando de conexión, si no retomo yo las conclusiones. Bueno, pues si les parece, ahora retomamos los análisis sobre el escenario global. Vuelvo a compartir pantalla para mostrarles algunos elementos más del análisis. En el conjunto de los webinarios hicimos un repaso en el que no vamos a hacer especial énfasis ahora sobre la naturaleza de los problemas de la región. Y destacamos algunos que son muy conocidos. En el documento de conclusiones que muchos de ustedes tienen, ahora les pondremos un enlace en preguntas y respuestas para que todos puedan tener acceso tanto a la grabación de los 4 webinarios como al documento de conclusiones, que está en español y en inglés. Y ahí tienen algún detalle más, pero hicimos un recorrido por esta formulación de problemas: la democracia en riesgo, la pobreza y la desigualdad persistentes, el fortalecimiento del Estado. Y ahí tuvimos un debate especialmente intenso. Hablamos de los modelos productivos y la insostenibilidad y exclusión que los caracteriza, una inserción internacional de bajo valor añadido
es uno de los asuntos prioritarios de muchas instituciones del sistema, la vulnerabilidad ante los desastres naturales y el cambio climático, el rol de las élites ante el interés general y la inseguridad y la violencia. Pero no me detengo en estos elementos para insistir un poco en los ejes de futuro. En la reflexión que hicimos sobre las conclusiones, y haciendo una semejanza con los principios de Esquipulas, decíamos, ¿cuáles pueden ser los ejes, los principios de una nueva etapa de desarrollo, de una nueva década o décadas de desarrollo en la región? Y nos parecía que los principios de democracia, equidad y desarrollo podrían ser fundamentales para pensar en el futuro de la región y para organizar planes y modelos de desarrollo. Nos parece que son al mismo tiempo el foco de las principales tensiones a las que están sometidas los países de la región SICA, pero también son los ejes para construir el futuro. Y hablamos del fortalecimiento. Bueno, hablando de la democracia, decíamos que está sometida a riesgos que parecían superados y que frenar su retroceso, las posibilidades de que retroceda, es una prioridad absoluta. Discutimos mucho en el seminario sobre en qué medida estos problemas eran exclusivos de Centroamérica o compartidos por otras regiones del mundo, y la respuesta en general es que, aunque tienen manifestaciones diversas, son compartidos, tienen manifestación en todas las regiones del mundo. Nos parecía crítico el papel del Estado para asegurar el equilibrio de los intereses generales y particulares. Nos parecía prioritario erradicar la violencia y apuntamos en la lista de prioridades de la agenda de investigación en este eje de democracia, debatir sobre los modelos de gobernanza, trabajar en la reforma y en la vigilancia de los sistemas políticos, la reforma de la justicia, la mejora de la capacidad del Estado y su eficacia, la financiación del desarrollo, por supuesto, el debate sobre la política fiscal, las demandas de endeudamiento y las posibilidades de endeudarse, sobre los rasgos de la violencia y los modelos de seguridad, sobre el comportamiento de las élites y su efecto en el desarrollo y en el interés general, y sobre la naturaleza y los condicionantes de las relaciones externas de la región. Todos son temas que han estado en la agenda, pero nos parece que en el futuro tienen una relevancia enorme. En cuanto a la equidad, decíamos que la inequidad persiste como un rasgo condicionante del futuro de la región. Nos parecía que este era probablemente el principio central en la construcción de las estructuras de futuro. Se habían producido avances muy significativos en este ámbito en la región, pero la sucesión de la gran recesión y del gran confinamiento han generado un daño tremendo, ¿no? ¿Cuál es la agenda de investigación en torno a la equidad? Pues nos parece que el análisis de la naturaleza de las brechas estructurales y el debate en torno a ellas y cómo combatirlas es clave. El desarrollo del bienestar, del estado del bienestar y de la protección social es una deuda pendiente de las sociedades de la región. El análisis de los instrumentos de lucha contra la pobreza y la desigualdad social, después de muchos años de hacer pruebas diversas. El desarrollo en los territorios rurales nos parecía también crítico. Y por último, las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y al riesgo de desastres. Y en tercer lugar, bueno, decíamos, ¿cuál es el otro reto de futuro? Es que los modelos y estrategias de desarrollo superen los patrones excluyentes que tradicionalmente han tenido en la región. Nos parecía que torcer esa naturaleza excluyente es la clave del futuro. Y por lo tanto era muy importante para la agenda de investigación y también para las políticas, el diseño de políticas, el análisis de los factores determinantes de los patrones del desarrollo económico, descubrir, describir y diseñar los factores de inclusión en las economías centroamericanas alrededor
del progreso técnico, de la productividad, de la educación, del acceso al empleo. Nos parecía detectar que había buenas oportunidades en las próximas décadas de inserción en la economía global, en este proceso de globalización que Jaime Granados nos sugería. Hablamos también del mercado regional y la integración económica como promotoras del desarrollo incluyente, de las cadenas regionales y globales de valor y su posible impacto en la inserción, el proceso de cambio estructural progresivo y, por supuesto, los condicionantes. Aunque este foro no estuvo centrado en la integración, sino en el enfoque regional del desarrollo, los condicionantes para que la integración pudiera ofrecer todas sus potencialidades. Y esos fueron la reflexión sobre ejes de futuro. Déjenme comprobar si ha podido reconectarse. Aquí estoy. Elaine, adelante. Adelante. No sé si quieres seguir entonces con algunas consideraciones sobre el escenario global. Y hablamos también, otro de los temas que queríamos contarles es este momento único para la reflexión y el diálogo que encontrábamos en los webinarios. Muchas gracias, Pedro. Creo que como tú hiciste referencia a algunos de los temas que se abordaron sobre el escenario global, solo voy a mencionar las 5 grandes tendencias que constantemente aparecieron como las que más están marcando el escenario global y por lo tanto las posibilidades del desarrollo de Centroamérica. La primera de ellas es la transformación del paradigma de la globalización. Evidentemente, tú ya lo mencionaste, que ahí hay una ventana de oportunidad para Centroamérica. Estos llamados a retomar la soberanía industrial, abandonar las cadenas de suministro de larga distancia, pueden implicar oportunidades para la región, que había perdido competitividad frente al sector manufacturero asiático. Con todos estos procesos de relocalización, nearshoring y regionalización de algunos eslabones de las cadenas globales de valor y con la garantía de una mayor autonomía del suministro. Y aquí la gran pregunta, el gran interrogante es qué tan lista está la región para poder aprovechar esta ventana de oportunidad que está implícita y de la cual nos comentaba efectivamente Jaime Granados. Es muy importante también que estos cambios estructurales económicos van de la mano del reordenamiento o desordenamiento de los equilibrios geopolíticos de las últimas décadas o siglos. Y entonces los países de la región deben estar especialmente atentos y ser especialmente habilidosos en la forma en que se relacionan con sus principales socios y en mirar cómo sus principales socios se acomodan o se definen o redefinen en estos grandes reordenamientos. Estados Unidos, Unión Europea, nuestros mismos socios latinoamericanos, México, Sudamérica, el Caribe, cómo se relacionan y nos relacionamos todos con el sudeste asiático, con China. En fin, este paquete de relaciones externas es clave para las relaciones centroamericanas y ciertamente para el entorno. Y es una reflexión que no pudimos hacer porque esto se realizó el año pasado. Hay muchos hechos relevantes desde el mes de noviembre del año pasado y quizás un tema muy central en este momento es que hay que rescatar el enfoque integral y regional frente a los problemas de la región, que en realidad ha sido el enfoque histórico de nuestros socios de Estados Unidos, de la Unión Europea, México. En términos generales, siempre ha habido un enfoque regional, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, la Comisión Sanford, todas las iniciativas desde la Unión Europea hacia Centroamérica siempre han tenido ese enfoque integral, y aquí está el secretario general que nos puede compartir todavía mucho más de ese enfoque histórico que han tenido nuestros socios, siempre de poner a todos los problemas de la región, abordarlos desde una perspectiva, como dicen en inglés, a whole of region approach, una perspectiva integral centroamericana.
Y luego la otra gran paradoja que también nos afecta a nosotros es que hay esta gran tensión entre más necesidad hay de cooperación internacional y multilateral para enfrentar las crisis sanitarias, climáticas y todos los desafíos del mundo contemporáneo, más se ha estado generando esa tendencia hacia los nacionalismos, los populismos y hacia el rescate incluso de la soberanía, que no solo cuestiona la dinámica de la cooperación internacional, sino la dinámica del mundo gobernado por reglas e instituciones, que es la dinámica que a nosotros nos ha servido para podernos desarrollar. Y esta dinámica está generando una presión extraordinaria al multilateralismo, y bueno, como una cuarta tendencia, pero también esto lo vemos con mucha claridad en este año, precisamente porque la ciencia tardó 6 o 9 meses en generar una vacuna para el COVID, y todavía el sistema político de gobernanza global no ha generado una propuesta para coordinar una respuesta articulada de la comunidad internacional frente al COVID. Así que ahí hay unas grandes brechas en esta gobernanza global que a nosotros, hasta ahora estábamos conversando del tema de las vacunas. Evidentemente esto tiene una incidencia importante para nosotros. También tiene una gran incidencia, como una quinta tendencia, esa revisión profunda que se está haciendo de las políticas de desarrollo en el marco de la reconstrucción. Es decir, este concepto del build back better, o sea, no podemos retornar a lo que teníamos antes. Entonces la reconstrucción post-pandemia debe ser sobre bases de equidad social y de sostenibilidad ambiental, y esto a la región la enfrenta con sus grandes desafíos de recuperación económica, pero también con los desafíos del manejo de la deuda soberana. Y en términos generales, el panorama internacional lo que nos está generando, nos está dando esta sensación de que estamos en un cambio de época, en una época de cambio, frente a un nuevo paradigma básicamente centrado alrededor de la cuarta revolución industrial, de toda la reorganización de las actividades económicas y sociales en torno a la cuarta revolución industrial, por un lado, y por otro lado, a partir de las dificultades de la pandemia. Y ante este panorama surge el gran contexto de cuál es el espacio para el regionalismo, cuál es el espacio para los espacios de integración, no solo como elementos privilegiados que crean espacios de cooperación internacional, sino porque para las economías pequeñas, los cambios hacia la regionalización que estamos viendo en la dinámica económica global, o incluso el impulso hacia el proteccionismo, solamente pueden ser enfrentados en estos espacios regionales que le permite a las pequeñas economías acceder a mayores economías de escala. En este contexto, entonces, una gran reflexión que compartimos es que nos obliga este contexto a repensar los objetivos, las herramientas, las prioridades temáticas del regionalismo, para que pueda ganar un renovado protagonismo en la próxima década en el marco de los escenarios que tenemos los países pequeños para actuar y poder ofrecer soluciones a desafíos contemporáneos. Y ante estas, diríamos, estos grandes reflexiones sobre los desafíos nuestros de nuestro desarrollo y los desafíos que nos impone el panorama internacional, sí pensamos o reflexionamos sobre algunas, podríamos decir, algunas alternativas o algunas propuestas para poder generar todavía más reflexión en el marco de nuestra región, y por eso quiero pedirle a Pedro que les cuente un poquito más sobre qué tipo de propuestas se pensaron para hacer una mayor reflexión y continuar en este proceso de generar respuestas para nuestra región centroamericana. Muchas gracias. Bien, gracias, Elaine. Voy a ser muy breve para que controlemos el tiempo, y voy a anunciar tres ideas
rápidamente. Una es que en el análisis, porque además Vicente González al final, para cerrar el acto, mencionará algunos elementos de futuro, pero lo primero que queríamos destacar es que en el análisis académico la infrarrepresentación del SICA cuando se discute sobre la integración latinoamericana es muy grande, a pesar de ser probablemente, decimos con mucha prudencia siempre, el proceso de integración más dinámico y activo o que más repercusiones tiene para sus Estados miembros, aunque hablemos de países pequeños. Ese es un tema que apuntábamos como crítico. Nos parecía que era muy importante también crear comunidad académica ante lo regional, ante el enfoque regional del desarrollo, porque aunque hay mucho centroamericanista con este enfoque en la región y fuera de la región, el volumen de las discusiones que hay es todavía probablemente insuficiente y se debe oír más. Y en tercer lugar, decíamos una constante del debate, y esto me da paso para ceder la palabra al secretario general del SICA, es que decíamos que poner en marcha que el diálogo en sí mismo es probablemente más importante que el contenido del diálogo. Y esa es una constante en los discursos del secretario general y en la práctica desde hace mucho tiempo. Nos conecta a momentos históricos muy importantes como los de Esquipulas o los grupos consultivos y el Plan para la Transformación y Modernización de Centroamérica a propósito del MICH. El diálogo es el factor clave en ese futuro, es uno de los elementos que está en la Carta sobre el futuro de la integración que emitió hace unos meses el secretario general. Y secretario, hemos partido de esa constante en sus discursos, pero le dejo la palabra para que reaccione ante estas conclusiones. Gracias. Muy buenos días a todos los participantes de este seminario sobre los determinantes del desarrollo para Centroamérica. Esto, francamente, es un tema que nos interesa muchísimo para poder orientar correctamente nuestras actividades. Es un gusto acompañarles en esta mañana acá en El Salvador, tarde allá en Europa. Un especial saludo, por supuesto, a José Manuel Martín Lozano, director de la Fundación ETEA, que junto a grandes amigos centroamericanos de corazón, diría yo, como nuestro estimado Pedro Caldentey, Vicente González y Francis Santos, han dedicado gran parte de su trayectoria académica a estudiar Centroamérica y su proceso de integración. Han llegado incluso a formar una nueva generación de funcionarios académicos e investigadores especializados en integración. Centroamérica les quiere agradecer por esto, porque es un enorme aporte para el futuro de la región. Un especial saludo a nuestra estimada Yosette Alman de Flaxo. Lo había hecho ya personalmente. Siempre es un gusto compartir espacios como este. A la señora Elaine White y al embajador Andreu Bassols de la Unión Europea. Antes de iniciar, me gustaría destacar la relevancia que ha tenido la iniciativa Viviendo la Integración desde la academia, desde sus diferentes espacios. Esto no solo permitió reforzar técnicamente el esfuerzo colectivo que venimos desarrollando junto a CIECA y al Banco Centroamericano de Integración Económica en el Call for Papers, al cual también Flaxo pudo sumarse como socio estratégico, sino que también ha puesto en relevancia como tema de estudio las diversas potencialidades del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, mediante el ciclo de webinarios en el marco de la Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo, como ha sido mencionado por Pedro. Ambos esfuerzos han permitido que las y los centroamericanos profundicen su conocimiento sobre este importante acuerdo, el primero de región a región que la Unión Europea suscribió, algo que refleja este importante vínculo natural entre los dos esquemas del regionalismo más sólidos, avanzados y consistentes del mundo, del europeo y el centroamericano. Ahora, con este ejercicio de reflexión que culmina con un proceso participativo y reflexivo con la Academia Centroamericana, me permito compartir algunas de mis apreciaciones, respondiendo también un poco a lo que Pedro solicitaba.
Respecto al debate sobre la salud de la democracia, la institucionalización de la democracia en Centroamérica es una conquista que no fue ni fácil ni tampoco espontánea. Fue un proceso arduo que nos llevó de gobiernos militares, represión, guerras y censura hacia un modelo de Estado de Derecho, pluralismo político y procesos electorales sin interrupción desde la paz hasta la fecha, con sus altas y bajas. Por supuesto que nuestros sistemas democráticos tienen falencias. Una de las más importantes es la calidad de espacios para la participación política que existen para los jóvenes, para las mujeres, para las personas afrodescendientes e indígenas, para las personas con discapacidad o personas de la diversidad sexual. Pareciera que la acción pública se basa en la intuición, muchas veces centralizada, mientras que la sociedad civil observa y reacciona a posteriori. Mientras esto sea así, no podemos hablar de una verdadera construcción democrática, participativa, plural y abierta. Esto tiene que ver también con los derechos humanos de las mujeres y sus espacios para la participación política. En los 193 países del mundo, el 90% de los presidentes son hombres, el 76% de los parlamentarios nacionales son hombres. Según ONU Mujeres, nos faltan 107 años para alcanzar la paridad en la participación política de hombres y mujeres. En los países del SICA, donde más de la mitad de los 60 millones de habitantes son mujeres, ni en los gabinetes de gobierno, ni en los congresos, ni en los órganos de justicia se logra superar el 30% de representación de mujeres en espacios de alto nivel de decisión política. La paridad es importante, pero también la diversidad de pensamiento. La región debe proyectarse hacia una función pública, profesional, transparente y basada en la inteligencia colectiva de todos los sectores sociales. La democracia sin verdadero poder del pueblo está incompleta, así como también está incompleta en tanto no alcancemos el desarrollo sostenible, equitativo e incluyente. Sin desarrollo no se podrá sostener la democracia. En la construcción del desarrollo, sabemos que la acción colectiva será siempre más efectiva que la acción individual. Colaborar siempre es mejor que no colaborar. Y sobre esto, el regionalismo, el multilateralismo y la integración pueden aportar mucho en países tan interdependientes como los nuestros en Centroamérica y en la región del Caribe. Pero para hacerlo, es necesario rescatar el diálogo político al más alto nivel. El diálogo político, como se mencionaba. El reto es hacer ver todas las potencialidades que la integración tiene en materia comercial, social, de estabilidad regional y de posicionamiento político internacional, que siempre pesarán más que las falencias que pueda tener su diseño institucional, su sistema de gobernanza o su dependencia de la cooperación internacional o la proyección regional de las debilidades institucionales del Estado-Nación. Sobre este tema hay demasiado que hablar, pero seguramente mis colegas podrán profundizar mucho más. Respecto al tema de la desigualdad y el cambio climático, la perspectiva de la región es muy compleja. Según las Naciones Unidas, nos quedan menos de 10 años para detener el cambio climático antes que los efectos sean irreversibles. A pesar de que la región contribuye con menos del 1% de las emisiones globales de carbono, tenemos que pagar la alta factura de los efectos climatológicos. Solamente los huracanes ETA e IOTA afectaron a 8 millones de personas de los países del SICA, teniendo un grave impacto fiscal para los estados en términos de redireccionar recursos para la reconstrucción y atención a la población que originalmente estaban destinados a otros rubros. O en el peor de los casos, recurrir a más deuda para enfrentar las emergencias. La acción política es vital en este tema. Una muestra de ella fue el diálogo que sostuvimos el año pasado entre los presidentes de los países del SICA y el secretario de Naciones Unidas. Buscamos que los países centroamericanos pudieran tener un acceso más efectivo a financiamiento climático, más flexibles y a menores costos. Si queremos lograr transformar esta realidad, la década de acción es ahora. No tenemos un planeta B, por lo que es nuestra responsabilidad actuar colectivamente por salvar nuestra casa común. La descarbonización de las economías y fuentes de energía alternativa como el hidrógeno verde pueden ser importantes soluciones en este sentido. Utilizar hidrógeno verde como fuente energética podría reducir los 830 millones de toneladas
anuales de dióxido de carbono que producen los combustibles fósiles. Alemania, Australia o, para no ir más lejos, Chile, están dando importantes pasos en esta vía. Y respecto al agotamiento de los modelos de desarrollo, justamente los patrones de producción y distribución de la riqueza han sistemáticamente creado una brecha social que creció aceleradamente, pero que se cierra muy lentamente. Uno de los retos en ese sentido es la generación de oportunidades de desarrollo económico que contribuyan a frenar los flujos de migración irregular, desplazamiento y movilidad humana que se originan en nuestros países. Realidades que en sí misma es diversa, ya que tenemos países emisores de tránsito y receptores de migrantes, tanto dentro como fuera de la región. Solo para 2017, la cantidad de personas migrantes originarias de los países del SICA igualó al 91% de las personas refugiadas de Siria en todo el mundo, unos 6 millones de migrantes aproximadamente. Esta cantidad es incluso mayor que los 5.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe. Sobre esto, desde luego en el marco del SICA, se está trabajando con los gobiernos con el acompañamiento de OIM y ACNUR para elaborar un plan de acción integral para las migraciones, el PAIM-SICA. Esta acción regional que pretende abordar las causas estructurales de la migración, pero seguramente tendrá mayor impacto con políticas de integración social y desarrollo productivo en los estados que, más allá de estigmas y exclusión, le devuelva la dimensión humana a las personas migrantes y a sus familias. Para concluir, me parece que este complejo contexto agudizado por la pandemia del COVID, donde incluso se habla de un apartheid en el acceso a las vacunas entre países desarrollados y países en desarrollo, los gobiernos y los organismos de integración no tenemos todas las respuestas ni tampoco pretendemos tenerlas. Por eso, la voz de la academia y la sociedad civil es esencial en esta construcción colectiva de la democracia. Este momento de la historia, con el bicentenario de la independencia, los 35 años de los acuerdos de paz de Esquipulas y los 30 años del SICA, invitó a los académicos, investigadores y líderes sociales a que pensemos juntos Centroamérica desde nuestro proceso de integración, que propongamos soluciones activas que derriben esa histórica barrera entre lo público y la academia. Aprovechemos al máximo la estratégica relación birregional que existe entre Centroamérica y Europa, entre el SICA y la Unión Europea. La ciencia, la investigación y la gestión del conocimiento son la respuesta a las preguntas más complejas de nuestro desarrollo. Las ideas que transforman realidades son aquellas que encuentran fuerza en la acción de muchos en lugar de pocos, donde construimos puentes en lugar de muros, donde priorizamos similitudes en lugar de diferencias. Una realidad donde no dejemos a nadie atrás y donde no estaremos a salvo hasta que todos lo estemos. Esa es la importancia de este webinario. Muchas gracias. Gracias, secretario general, por sus palabras. En el coloquio que habíamos definido teníamos previsto ahora la intervención de dos centros de análisis euro-latinoamericano muy importantes tanto para las dos regiones. No nos ha podido acompañar finalmente Adrián Bonilla, que tenía una reunión justo a esta hora, pero nos ha mandado un vídeo saludando y con alguna reflexión de 5 minutos que ruego que nos permitan ver a todos. Quiero extender a nombre de la Fundación EULAC, que es un organismo internacional e intergubernamental conformado por los países de la Unión Europea y los de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el más cordial saludo a las personas que están siendo parte de este seminario, cuyo tema es extraordinariamente importante. La idea de un seminario que desde la lógica de la educación superior pueda plantearse las agendas internacionales urgentes es absolutamente necesaria. En este sentido, mis felicitaciones por la organización, por la conclusión de este proyecto y por el éxito que esta reunión puede tener en la tarde de hoy. Una gran agenda entre Europa y América Latina pasa por reconocer
tres condiciones. La primera, que las dos regiones requieren sostener su coordinación estratégica de cara a un mundo que está siendo visualizado como probable de ir hacia una nueva forma de construcción de características bipolares. Si América Latina, Europa, el Caribe quieren tener una voz en este nuevo mundo, necesariamente tienen que pasar por reconocer sus afinidades y sus intereses comunes, porque un mundo bipolar nuevamente no va a ser beneficioso para ninguna de las dos regiones. Una segunda dimensión que es necesario destacar es esta afinidad que existe entre América Latina y Europa en términos económicos. Europa continúa siendo el principal inversor externo en América Latina, es el principal socio comercial de varios de los países, sobre todo sudamericanos, y su presencia económica, si bien se disgrega en la presencia de sus distintos estados, es extraordinariamente importante todavía en América Latina, junto con la de los Estados Unidos y la de China. Y una tercera esfera de comunicación tiene que ver con las afinidades que existen en términos históricos, en términos culturales, y que en el presente, por ejemplo, se expresan en el hecho de que la mayor cantidad de estudiantes latinoamericanos y del Caribe desarrollando sus actividades fuera de la región lo hacen en Europa, más que en Estados Unidos y mucho más que en cualquier otra parte del mundo, por ejemplo, más allá de las experiencias históricas comunes y de los debates que ellas generan. En estas circunstancias, reconocer las necesidades actuales de la región tiene que ver con reconocer también los elementos que la están afectando. La crisis global que se subraya con la expansión del COVID-19 sobre el mundo, da cuenta de un evento absolutamente global que afecta a todas las personas, que afecta a todas las sociedades y que requiere, por ejemplo, de la vinculación mayor, más que nunca, entre los conocimientos que se puedan producir en la academia y las necesidades de las sociedades. La crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto que no es posible salir de ella sin desarrollar tecnologías, sin desarrollar innovación, sin desarrollar creatividad en el campo de la ciencia. Y el campo de la ciencia en América Latina, en el Caribe, en Europa y en cualquier otra parte del mundo pasa por reconocer la importancia de la inversión en educación y pasa por reconocer la importancia de las universidades como las instituciones en donde esto se divulga. La crisis que estamos viviendo, la crisis presente, nos ha planteado una serie de retos en América Latina y el Caribe, por ejemplo, que tienen que ver con tratar de neutralizar esta tendencia hacia el incremento de los indicadores de pobreza, tratar de neutralizar la tendencia hacia la reducción del acceso que podría devenir en nuevas prácticas excluyentes en términos económicos, tratar de visualizar las necesidades de democratización, de inclusión y de poner en el escenario de toda política pública temas que tienen que ver con cohesión social, que tienen que ver con justicia social, que tienen que ver con neutralizar la inequidad, la exclusión, la pobreza. Por estas razones es importante la realización de este seminario. Reciban nuestras felicitaciones desde la Fundación EULAC y los mayores deseos de éxito. Pues le agradecemos a Adrián Bonilla este mensaje que nos manda desde su sede en Alemania. Y ahora sí, le doy la palabra a la secretaria general de Flaxo, que no es solamente un nodo de nodos de investigación de América Latina, probablemente el más importante, sino además uno de los que se ha especializado más en el análisis del regionalismo y la integración. Ella es una gran cómplice de estos debates y en particular de los seminarios que hemos realizado estos meses. Adelante, Josep, muchas gracias. Gracias, Pedro. Muy buenos días y buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Agradecer a las personas que hablaron antes, que me precedieron en la palabra,
porque además han permitido dar una base sólida a través de la cual puedo compartir las reflexiones que quedan luego de leer las conclusiones de este importante núcleo de webinars, de seminarios, que vienen a plantear algo muy importante, y es hacia dónde tiene que ir Centroamérica, cómo se tiene que dirigir Centroamérica, cuáles son las oportunidades que tiene la región SICA para no solamente enfrentar las crisis en el sistema global, sino las crisis del multilateralismo, las crisis de la democracia, y ver cómo hacemos para entrar de manera propicia a este nuevo desarrollo en transición que se genera en este periodo tan incierto que nos ha tocado vivir, no solamente durante la pandemia, sino que venía arrastrando ya problemas estructurales de inequidad, de desigualdades, no solamente en la región centroamericana, sino en América Latina y el mundo. En esto ha habido una palabra que creo que es importante retomar, y es la palabra o el tema de la cooperación. O sea, es cierto que hay un nuevo contexto global, que hay un cambio, no solamente en las relaciones de poder, sino hay un cambio en la forma en cómo se están relacionando los estados. Y las amenazas globales demandan cooperación. Si no hay cooperación, no va a haber soluciones. Sin cooperación no se va a poder compartir ni información, ni ideas, ni procedimientos, lo que es importante para la construcción de una visión compartida. Por eso pensamos en Flaxo que la cooperación propicia aprender del cambio. Y nos hacemos la misma pregunta que nos venimos haciendo desde hace muchísimos años, siguiendo este clásico, ¿no?, de relaciones internacionales que escribió Arthur Stein, ¿verdad?, que pregunta: ¿por qué cooperan las naciones? ¿Cuál es la necesidad de cooperar que tienen las naciones? Primero son intereses y segundo son circunstancias. Y las circunstancias nos van a venir marcadas por algo que es importante, y es la posibilidad del uso de la historia en la toma de decisiones. Creo que Centroamérica tiene la posibilidad de aprender lo que se ha vivido a partir de los años 80. Si en los años 80 Centroamérica declaró la paz y empezó el inicio de un proceso que nos tiene actualmente como una zona de paz, también desde mediados de los años 90 decidió declararle la paz a la naturaleza. Y eso es algo muy importante que engarza en lo que es la construcción de un nuevo concepto, o continuar trabajando el concepto de desarrollo en transición que tiene que tener la región. El liderazgo climático ya venía siendo parte de la narrativa centroamericana desde mediados de los 90, y fue punta de lanza en su momento a nivel mundial, donde Centroamérica engarza a los temas sociales y económicos los temas del medio ambiente, y firma, rubrica una alianza para el desarrollo sostenible que viene también a ser como el inicio de un proceso muy importante. Pero volviendo al tema de la cooperación, creo que lo más importante es que la cooperación crea confianza, y sin confianza no hay ni estabilidad ni hay paz. A través de la cooperación se pueden crear vínculos muy importantes de confianza que van a permitir que la región, que los países de Centroamérica construyamos una institucionalidad dentro de la integración muy necesaria. Y en esto, la alianza con los centros académicos, yo lo miro a través de Flaxo y la experiencia que ha tenido Flaxo en sus más de 60 años de acompañar a la región de América Latina y el Caribe en sus diferentes ciclos que ha vivido, y se requiere construir nuevos mapas conceptuales para enfrentar lo que viene post pandemia. Y en esto la ciencia y el conocimiento tienen que ser la base de la política pública. Estamos frente al regreso del Estado-Nación, pero también, como lo han señalado anteriormente, estamos ante el regreso de la ciencia.
Y esta es una oportunidad muy importante para fortalecer no solamente la alianza, crear puentes vinculantes entre la academia y los estados, los países, los tomadores de decisiones, la sociedad civil, los diferentes actores sociales, para fortalecer la creación no solamente de nuevo conocimiento, sino que es importante defender los presupuestos públicos dedicados a la educación, a la investigación, al desarrollo, a la ciencia y a la tecnología. Porque mal que bien, sí se ha demostrado que el conocimiento debe ser una empresa social que venga a estar diseñada para el beneficio de todas las sociedades. Y este proceso, ¿por qué digo que es importante el uso de la historia? ¿Por qué digo que es importante preguntarnos por qué cooperar? ¿Por qué cooperar? Porque los mapas conceptuales que nos han heredado ya no permiten que podamos comprender los grandes cambios en curso ni las tendencias que están en procesos. El conocimiento actualmente podemos decir que se encuentra fragmentado y disperso. Se produce una gran cantidad de información, sin embargo, no hay una conexión interpretativa a nivel multidimensional. Faltan metodologías interpretativas, hay un déficit de conocimiento sobre viejos y nuevos actores y además en esto la academia puede ser un socio estratégico para lo que es fortalecer la relación, no solamente el conocimiento, las ciencias y las políticas públicas, sino para apoyar y dar paso a la creación de estos nuevos mapas conceptuales. En el área centroamericana, tal como lo decían Pedro como Elaine White, ¿no? Centroamérica o la región SICA son países pequeños, somos tomadores de oportunidades y por ello la integración es un instrumento vital para acceder a ellas. En ese sentido, ¿cuál es el tipo de regionalismo al que vamos a acceder? Pedro, vos en eso hemos sido cómplices en estudiar las 3 etapas del regionalismo. Yo tiendo a pensar que el regionalismo que se está empezando a plantear o a visualizar no es un nuevo regionalismo, hay una tendencia que ojalá no termine decantándose en volver al regionalismo de los años 90. Creo que aquí tenemos la posibilidad de crear nuevas iniciativas, nuevas fórmulas para propiciar que la región realmente tenga la posibilidad de ser un jugador importante. Y en esto hay vasos comunicantes con un socio que ha sido estratégico desde los años 80, no solamente en los procesos de paz, sino a través de la historia centroamericana, que es la Unión Europea. Y yo miro con mucho entusiasmo todo el proceso del Pacto Verde, este paso a una economía verde, este paso al tema de un desarrollo en transición más inclusivo, más plural, que acepte no solamente las diversidades que componen actualmente las sociedades, no solamente de la región, sino de América Latina y del mundo, sino la posibilidad realmente de que estos desafíos, estos 3 ejes de un nuevo planteamiento para el desarrollo de Centroamérica, la democracia, la equidad y el desarrollo en transición, vengan a ser punta de lanza nuevamente. Centroamérica ya lo ha hecho históricamente, podemos volver a hacerlo en ese sentido. Y ante eso, como digo, el uso de la historia, volviendo a lo que son los desafíos a los que se tiene que enfrentar los procesos de integración, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, pero sobre todo el centroamericano, y siguen siendo las paradojas de la integración regional. Y aquí podemos ver que a pesar de que hay democracia, hay más democracia, hay mayor desencanto en la democracia y eso es muy peligroso. Puede haber un mayor crecimiento del comercio, pero hay menos integración. Hay más crecimiento económico, se puede dar más crecimiento económico, pero se ha generado una mayor desigualdad. Sigue habiendo una importante retórica integracionista, pero se dan acciones fragmentadas. Los diseños
de la integración institucional son complejos y tienen grandes debilidades estructurales que se han ido tratando de mejorar. Hay más autonomía en ese sentido para enfrentar el sistema internacional, sin embargo no tenemos y seguimos sin tener voz propia. Y creo que aquí algo muy importante, y esto es algo que desangra a Centroamérica porque seguimos siendo una zona de paso, pero ya también ha cambiado esa conformación de lo que son el crimen organizado y las violencias generadas por estas guerras transnacionales que se miran como guerras domésticas y tradicionales sin pensar en aproximaciones más sociales que vayan más al tema, no tanto de seguridad o además de un tema de seguridad, también un tema social y ver los determinantes sociales que esto genera. Yo con esto concluiría mis reflexiones felicitando nuevamente a don Vinicio Cerezo, al SICA, a ETEA, por la posibilidad de compartir y de sumar en este proceso de reconstrucción que requiere la integración centroamericana y la posibilidad de crear alianzas estratégicas nuevamente entre la academia, los tomadores de decisiones y el mundo de las políticas públicas. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Vinicio. Muchas gracias, Josep, por tus contribuciones. Y ahora vamos a dar paso al embajador Bassols, que es embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el SICA, porque este debate que hemos realizado, además de generarse en el ámbito del proyecto ATPECA, se ha hecho pensando en que estamos en el entorno de la integración centroamericana y en el entorno del acuerdo de asociación de Centroamérica con la Unión Europea. Adelante, embajador. Buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la organización de este evento. Un saludo a ti, Pedro, a la Fundación ETEA, a José Manuel Martín Lozano, a quienes han intervenido, por supuesto, al presidente y secretario general Vinicio Cerezo, Josep Alman, de Flaxo, a la señora White, a Vicente González Cano, también de la Fundación ETEA. Un saludo a todos. Yo creo que es una reflexión importantísima que está centrada en la necesidad de pensar Centroamérica desde una perspectiva global. De hecho, cuando uno piensa en la globalización, se sabe perfectamente que América Latina fue la gran protagonista de la primera globalización del siglo XVI y entre ellos también América Central. Y que ese protagonismo en la globalización de América ha sido siempre un protagonismo como proveedora de insumos básicos para la industrialización en esa época de la primera industrialización europea y norteamericana. Se habla, hay estudios interesantes sobre cómo el azúcar, la carne y el café dieron energía, proteínas y ritmo cardíaco a las personas y a los sistemas industriales europeos y norteamericanos a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y también eso sucedió a lo largo del siglo XX. Y esa globalización de la cual América Latina y América Central han sido protagonistas sin ser protagonistas en su formación, pero en algunas ocasiones sufriéndolas, ¿no? Como decía la señora White, como policy takers, pero no como policy makers. Yo creo que esa es una reflexión muy importante. Se ha visto continuada a lo largo de la última etapa del siglo XX y de principios del siglo XXI con ese gran fenómeno que es la emigración, ¿no? De nuevo, la globalización de Centroamérica pasa por la exportación de una materia prima, en este caso de la mano de obra poco cualificada en la mayoría de los casos, hacia países más desarrollados. Y para que Centroamérica no sea víctima de esa globalización, yo creo que es muy importante
de que los gobiernos centroamericanos sean conscientes de que tienen ante sí una gran opción política, y es saber si quieren estar en la globalización como lo están ya, de una forma muy integrada, como naciones, individualmente y bilateralmente, o si quieren integrarse en la globalización de forma más inteligente a través de su propia integración regional. Esa es una opción política fundamental que requiere de la voluntad política de las naciones centroamericanas y de los gobiernos centroamericanos. No habrá integración centroamericana más en profundidad si no hay voluntad política para afrontar esa integración centroamericana. Yo creo que esto es un elemento esencial. Sin voluntad política, como la que hubo en los años 50, tanto en Centroamérica como en Europa, como la hubo, por ejemplo, con la creación del mercado interior y la perspectiva de 1992 en Europa, como la hubo con la creación de la moneda única en Europa también. Si no hay esa voluntad política de base, va a ser muy difícil que exista una integración más profunda de los países centroamericanos. Esta es una realidad que todos tenemos que confrontar. Y yo creo que ahí también debe existir esa voluntad política, teniendo en cuenta que las democracias están siendo debilitadas. Están siendo debilitadas por los nacionalismos, están siendo debilitadas por los populismos. Y los ciclos electorales no ayudan, porque para la conquista y la conservación del poder se imponen siempre, en todos los países del mundo, no solamente en Centroamérica, el cortoplacismo, ¿no? Las políticas a corto plazo, cuando los grandes desafíos internacionales de las naciones están determinados por estrategias que deben tener en cuenta sobre todo el largo plazo. Así actúan las grandes multinacionales. Y entonces nos encontramos con que grandes empresas, grandes actores multinacionales piensan en el largo plazo y algunas naciones, muchas naciones, piensan en el corto plazo. Y eso constituye un desequilibrio que va en desventaja de las democracias. Yo creo que es otro campo de reflexión que podría ser muy interesante. La integración política centroamericana, como la europea, debe basarse en dos grandes infraestructuras. La infraestructura física, que conecta las naciones y que tiene un enorme déficit. En Centroamérica se ha dicho no sé cuántas veces ya de esa velocidad media de un contenedor, de un container en Centroamérica, que es de 16 o de 17 kilómetros por hora, gracias o por culpa a las dificultades de transporte. Y luego la otra infraestructura, la infraestructura jurídica, la necesidad de que los países centroamericanos se pongan de acuerdo en tener un marco jurídico único de interrelación política y económica y social que les permita estar más integrados y que, como decía, debe permitirles abordar la globalización de una forma conjunta y regional y no individualizada. Yo creo que este es el segundo gran reto que tiene Centroamérica y la segunda opción política que tiene. Porque yo creo que los retos hay que siempre presentarlos como opciones que tienen los policy makers, los que deciden ante el futuro. Y esa es otra de las grandes opciones. Y por último, como tercer punto de la reflexión, y que ha sido mencionado ya muchas veces, también hoy, y el secretario general Benicio Cerezo lo ha dicho extraordinariamente bien, el tema de la recuperación, ¿no? Una recuperación que no será, si no es verde, es decir, si no es sostenible desde el punto de vista medioambiental, si no es inclusiva socialmente, es decir, si no es sostenible socialmente, y probablemente si no tiene esta gran tercera dimensión, que es la dimensión digital. No habrá recuperación si no
estamos ante una recuperación también digital y ante una inclusión digital de las sociedades centroamericanas. Ese tercer tema de la recuperación va a ser importantísimo en los próximos años, porque los impactos de las crisis no llegan inmediatamente. Los impactos de las crisis toman su tiempo. La crisis de 1929, por ejemplo, tuvo un enorme impacto en Centroamérica a partir de los años 30. Y también en Europa y también en otros países. La crisis del 2008-2009 tuvo un impacto en América Latina, ha tenido un impacto en América Latina a lo largo de los últimos años, pero no inmediatamente en el año 2010 o 2011. Tenemos que pensar y tenemos que prevenir los impactos negativos de la crisis económica y social que ha supuesto el COVID a lo largo del año 2020 y 2021, el impacto que va a tener en la vulnerabilidad creciente de las nuevas clases medias a lo largo de los próximos años. Y yo creo que eso forma parte de una reflexión más amplia también para América Latina, pero también muy particularmente en Centroamérica. Esas eran mis tres pequeños aportes, ¿no? Las opciones centroamericanas frente a la globalización, la necesidad de una opción política por la integración física y jurídica y política de Centroamérica a través de un gran ejercicio de voluntad y de liderazgo políticos que yo creo que el señor Cerezo está en excelentes condiciones de abordar, y luego la necesidad de pensar en una recuperación que sea amigable con el medio ambiente, que prevenga la catástrofe que se nos puede venir con el cambio climático a lo largo de las próximas décadas y que sea inclusiva socialmente y digital. Todas estas cuestiones son cuestiones de largo alcance y de largo plazo, que requieren visionarios en la política. Yo creo que fue Bismarck, ese gran y discutido político alemán, quien dijo que la diferencia entre un hombre político y un hombre de Estado es que los políticos piensan en las próximas elecciones y los hombres y mujeres de Estado piensan en las próximas generaciones. Yo creo que es tiempo, ante estas situaciones de emergencia, de pensar también en las próximas generaciones. Agradezco a todos los que han aportado su reflexión. Desde la Unión Europea estamos convencidos que la reflexión académica es fundamental para pensar el futuro de nuestras sociedades, que deben constituir inputs esenciales para la política y que la política debe filtrarlos en las democracias para hacer propuestas sociales a los ciudadanos decentes, que no sean populistas, que sean estructuradas, que sean complejas y que al mismo tiempo constituyan una esperanza para, como decía, las próximas generaciones. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, embajador. Nos da muy buenas referencias para enriquecer nuestras conclusiones, que es un proceso inagotable. Tenemos muchos asistentes muy valiosos, muchos representantes de instituciones del sistema y de los países de la región, y también a nuestros ponentes invitados de los webinarios anteriores. No vamos a tener mucho tiempo para el diálogo, pero no dejen de plantear preguntas y sugerencias que por lo menos las pondremos en común después de la próxima intervención, que es la de la jefa de gabinete de la Secretaría General del SICA, una asidua a estos debates sobre el futuro de la integración regional. Olinda Salguero, que nos iba a hacer, le pedimos que nos hiciera esa conexión con la agenda inmediata de la integración centroamericana en este entorno en el que controlar las agendas es tan difícil. Adelante, Olinda, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Pedro, qué gusto saludarte. Además, he estado aquí fascinada escuchando todas las intervenciones, siempre tan atinadas, tan reflexionadas también y tan actuales en el contexto en el que estamos. Un saludo muy cordial a
todos los participantes, a todas las autoridades, querida Yoset, por supuesto al presidente Cerezo, al embajador Andreu, por supuesto, a la embajadora White. La verdad es que escucharlos a todos siempre hace que mi cabeza vuele ahí muy rápido en torno a algunas reflexiones también que, como dice Pedro, me han dado la difícil tarea después de escucharlos a todos ustedes, también a José Manuel, de hacer esta conexión hacia el futuro, y en realidad estoy de acuerdo con muchos de los puntos que se han compartido en este momento en torno al momento en el que está la región, a que si somos tomadores de políticas públicas, pero también de oportunidades, como lo ha dicho la doctora Almand. Pero me quedo reflexionando en varias cuestiones, sobre todo porque agradecemos muchísimo que la Unión Europea pues siempre reciba con tanta disposición abrir este tipo de espacios para tener una reflexión compartida con la academia, con el sector público regional, con la sociedad civil, porque es importantísimo, ya se dijo también acá, que en todo este escenario del que estamos hablando, regrese y está regresando la ciencia y el conocimiento para la base de todo lo que tenemos que construir hacia el futuro. Me parece importante, sobre todo, mencionar lo de la academia, porque de alguna manera, viendo estos temas desde sociedad, de primero en el sector privado, luego en sociedad civil, y ahora con una experiencia pues un tanto más dentro del sistema, a veces da esa impresión, ¿no?, que la academia podría estarse quedando por fuera de la reflexión preventiva de muchos temas, y quizá en materia de integración, algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención es todavía muchas clarificaciones que necesitamos ir teniendo en cuanto a la integración misma, ¿no? Porque solemos hablar de Centroamérica como un todo, y en el marco del SICA eso incluye también a República Dominicana, pero ¿qué tanto se hace la diferenciación en cuanto a lo que es integración y lo que no es integración? ¿Qué poder esperar o qué demandarle al propio sistema de integración en estas acciones de futuro que tenemos que emprender? Sobre todo estando conscientes que la región, y había una de las preguntas que hacían acá en la plataforma, y decían, ¿por qué estamos hablando de los esquipulas como un punto de partida para todo este proceso y no de otros instrumentos posteriores, quizá como el protocolo de Tegucigalpa o la misma LIDES que ha sido mencionada acá? Y creo que todos los que me han antecedido en el uso de la palabra coincidían en que la voluntad política es fundamental para el avance en todos estos temas, y precisamente si algo representan, de lo mucho que representan los esquipulas para la región, es voluntad política, y que de allí hayamos podido construir lo que tenemos en este momento de integración, porque no ha sido solamente el tema de la paz, sino que si uno revisa con detenimiento, a raíz de los esquipulas, que sea este impulso político reciente, diríamos, a la integración centroamericana, es que se construye todo el andamiaje institucional y todos los instrumentos que de forma muy visionaria Centroamérica ha tenido, como se ha dicho, ¿no? La LIDES, incluso antes de que la humanidad estuviera hablando de los mismos objetivos de desarrollo del milenio, no digamos de los ODS, Centroamérica ya tenía una visión de desarrollo sostenible, de seguridad humana, de seguridad democrática, basada en el ser humano. En realidad, muchos aportes que ha tenido Centroamérica, pero me ha parecido siempre que solemos exigirle a la integración que resuelva todos aquellos problemas que quizá los Estados miembros no han logrado resolver y que son competencia nacional, y hay una línea muy difusa ahí todavía, ¿no?, entre qué es y qué no es integración. Y entonces me parece que profundizar muchísimo en ese ámbito todavía va a ser de muchísima más utilidad, porque al final del día va determinando no solo cómo comprende la gente el proceso de integración, sino también cómo terminan por comportarse las instituciones y un funcionariado regional que está todos los días tratando de construir esa región de oportunidades que tanto decimos y que tiene que ser basado en acciones de integración. Somos una región que también está todavía en un proceso de construcción de confianza, y creo que eso es algo que no podemos obviar, porque la integración para mí también es sinónimo de inteligencia colectiva, y la inteligencia colectiva pues no puede fomentarse si no confiamos en el otro.
y en el caso de los países miembros del SICA, algunos, y estos son según algunos estudios que se han hecho en determinados momentos, tienen más inteligencia colectiva que otros, ¿no? Entonces, si lo vemos ya como región y en el marco del proceso de integración, necesitamos muchísima más inteligencia colectiva para poder avanzar en todos los temas que aquí se han abordado con tanta propiedad. Entonces, la construcción de confianza, la construcción de una inteligencia colectiva que tiene que ver, y eso me gustó muchísimo escucharlo también, con las narrativas, porque al final del día, como decía Chomsky, no es cómo nos venden la moto y cómo vendemos la integración, cómo vendemos el desarrollo compartido en el marco de los esfuerzos del SICA. Y por eso siempre veo de verdad con muchísimo entusiasmo el concurso y la participación de la academia, y tengo que reconocer también, y bueno, el secretario general ha tenido también una actitud y más bien nos ha dado la instrucción a todo el equipo de la Secretaría General que busquemos cómo abrir más espacios para la academia. Era una de las preguntas que está también por acá, que cuál es la capacidad o qué tanto se está haciendo para armar un entorno muchísimo más beneficioso para la investigación, y probablemente los esfuerzos aún son minúsculos para lo que necesitamos, pero hay esfuerzos. Este espacio en el que estamos es producto de ello, pero también otras redes de investigación científica que se han ido generando con el apoyo de varios socios, todo el esfuerzo por ese SICA digital, por esa Centroamérica espacial. Hay mucho de ello, y eso también tiene que ver con la integración y con la agenda en el marco de la recuperación que mencionaba el embajador Andreu, porque si bien es cierto, tenemos muchos déficits, y teniendo más claro de qué es y qué no es integración, el punto o nuestro enfoque debe estar muy claro en los impostergables de la integración. Algo de lo que quizá ha carecido el SICA, y es comprensible del por qué ha carecido de una planificación que diga, bueno, vamos a alcanzar tales o cuales cosas en 5 o 10 años, es porque, como siempre, es más fácil pronosticar el pasado, ¿no? Y entonces, si nos paramos ahora en 2021 y vemos hacia atrás, decimos todos, esto es lo que se tenía que haber hecho, o por qué no hicieron esto o aquello, porque es muy fácil pronosticar el pasado, pero en realidad, y lo decía Pedro al inicio también, el proceso de integración centroamericana, con todas las luces y sombras que podamos querer encontrarle, es el más exitoso del mundo en desarrollo. Y eso tomando en cuenta el contexto en el que nos desenvolvemos también, en las asimetrías que aún tenemos, en tener muchísima claridad, lo conversábamos recientemente con un grupo de comunicadores, en qué somos y qué no somos, ¿no? Porque si siempre estamos pensando también el proceso de integración centroamericana en una comparación absoluta con la integración europea, que si bien tenemos fines similares, objetivos comunes, son procesos y sistemas diferentes. Entonces, a seguir trabajando en clarificar muchísimo más eso, creo que ayuda mucho a poder avanzar con paso más firme, porque hablamos todos mucho de la voluntad política, ¿no? Pero finalmente, ¿de dónde surge esa voluntad política? Y por eso la vinculación ciudadana al proceso de integración sigue y seguirá siendo tan fundamental, porque si no hay una ciudadanía consciente de que hay una realidad más allá de las fronteras, incluso imaginarias, que podamos tener, o de los bloqueos mentales que podamos tener para vernos en el otro y comprender que nuestros vecinos son nuestros mejores aliados y socios, pues va a ser muy difícil que con todo ese contexto que se ha dicho de debilitamiento de la democracia, también por lo tanto de un escenario muy débil para los partidos políticos, si no hay una ciudadanía que esté cada vez más consciente de la importancia de pensar en términos regionales y en términos de integración, pues vamos a tener políticos que le van a prestar cada vez menos atención a este tema. Entonces, creería, y ahí también veo un rol muy, muy claro para el trabajo con la academia, de generar toda esta vinculación, no solo con quienes estén interesados en la investigación propiamente dicho, ¿no? Sino con toda la incidencia que se puede tener en las carreras de pregrado en las universidades, en todas las redes, o en una región que es básicamente joven. 35% tiene pues menos de 35 y 60 y pico % tiene menos de 30 años en la región. Entonces,
es un potencial muy, muy fuerte que si lo queremos ver también muy objetivamente, ese bono demográfico del que podemos echar mano también en términos de desarrollo, se nos está quedando corto y dentro de no mucho tiempo lo vamos a perder y probablemente, y a raíz de la pandemia, que como bien decía el presidente Cerezo y el embajador Basseus, esos impactos de la crisis provocada por la pandemia, ya hemos visto algunos, pero estamos lejos todavía de empezar a sentir y percibir todo el impacto que realmente va a tener en la región. Y eso va a ser, como siempre, en las poblaciones más vulnerables y en este sentido en la juventud y en las mujeres, que creo que no debe olvidársenos que tenemos que tener un enfoque en todos los temas y el de la integración no es la excepción de no sin mujeres, de no ver todos estos temas sin esa lógica y sin esa óptica, y para construir esas nuevas narrativas que nos permitan echar mano de lo que somos, ¿no? De dónde venimos. Yo recuerdo un artículo de Pedro de hace no mucho tiempo, creo que fue para ahora que los esquipulas están cumpliendo sus 35 años en 2021 y que además es el bicentenario y los 30 años del propio SICA, pero creo que este artículo fue cuando los esquipulas cumplían 30, ¿no? Y era, bueno, muchas gracias esquipulas, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué? Y esta construcción de narrativas todavía necesitamos pues ponerle muchísimo más pensamiento y muchísimo más corazón, diría también, para que todo este bagaje académico que tenemos, porque sí que se ha estudiado los regionalismos, sí que tenemos una producción académica importante, a lo mejor no la que quisiéramos porque queremos siempre tener más y eso está bien, pero sigo viendo a una ciudadanía bastante separada del proceso y en estas tendencias de nacionalismos exacerbados, de populismos, como también se ha dicho, y de desestimar todo aquello que se ha construido hasta el momento, sigue siendo aún más importante, no solo que los socios para el desarrollo, la misma institucionalidad, sino también la academia, casi que tengamos una estrategia de defensa, ¿no? Porque si algo no podemos permitirnos es retroceder. Si ya todos estamos conscientes que no hemos avanzado lo suficiente o lo que necesitamos, sería imperdonable que retrocedamos en las conquistas que hemos alcanzado, y las narrativas también son parte de esas conquistas. Entonces, construir nuevas narrativas rescatando lo que se ha hecho hasta el momento, en un diálogo intergeneracional incluso, ¿no? Porque tampoco se trata de que estos porcentajes y de esta población tan joven, entonces digamos, bueno, de aquí para acá todo y antes no interesa lo que se ha construido. Parte de construir nuevas narrativas también es poder hacerlo sobre la base de un diálogo intergeneracional que permita no solo comprender mejor la integración, sino valorar más lo que tenemos. Y digo todo esto porque de cara al futuro y a la agenda de poder alcanzar esos impostergables, esa agenda de la integración en el marco de una recuperación y reactivación integral, ¿no? Ambiental, social, económica, sostenible, esa Centroamérica sin hambre y sin malnutrición, todos esos impostergables que seguramente si clarificamos bastante más qué es y qué no es integración, podemos enfocar los esfuerzos de un sistema que por supuesto también es reflejo de la realidad de los Estados miembros y por eso siempre me ha parecido pues un poco contradictorio, ¿no? Que exijamos a un SICA que sea muchísimo mejor que los Estados miembros en muchos temas, cuando el esfuerzo es intergubernamental por un lado, pero también es el reflejo de no solo de los Estados miembros, sino también de lo posible. Y en esa construcción de narrativas, creo que una muy importante es hacer posible lo necesario. Quizá no logremos avanzar hasta donde queramos, pero se puede hacer posible lo necesario. Y si tenemos muchísima más claridad en qué es y qué no es integración, cuáles son esos impostergables y cómo una agenda priorizada de la integración que termina siendo el plan de desarrollo a través de la integración para la región centroamericana puede contribuir a que esas narrativas, no de futuro, sino del presente inmediato que estamos construyendo con todos estos esfuerzos, puedan llegar a mejor puerto. Entonces, yo no quiero descartar lo de la construcción de confianza, sobre todo en un contexto geopolítico como el que se ha mencionado acá,
la inteligencia colectiva como la única que nos puede permitir construir lo que necesitamos. Y, por supuesto, una participación ciudadana muchísimo más activa. Y para eso, y por eso también hay un esfuerzo muy fuerte de parte del SICA, de la Secretaría General, del presidente Cerezo, en un mayor posicionamiento y visibilidad del proceso de integración, porque uno no puede trabajar ni defender ni amar algo que no comprende, ¿no? Y que se le hace muy distante y muy lejano. Entonces, hay muchas cosas que la integración ya provee a la vida de la gente, que ya contribuye significativamente al desarrollo de los países, y esa es una narrativa que también estamos construyendo, enfocada en los resultados que la integración ya le da a la gente, porque es parte de su vida. Ese sí que en tu vida es integración, que la gente pueda vivir la integración, depende mucho también de cómo lo comuniquemos, y es un esfuerzo titánico el que hay que hacer, pero pues ya se ha iniciado, y va a ser muy importante para que esa voluntad política que todos siempre mencionamos termine por fortalecerse y por aparecer. Entonces, en toda esta nueva agenda o esta reflexión tan necesaria e importante en el marco de los 30 años del SICA y los 60 del proceso mismo de integración, que como ustedes saben nació originalmente con una visión estrictamente económica y que pues ahora tenemos la dicha de estar construyendo con una visión multidimensional e intersectorial, pasa por todos estos aspectos. Así que me quedo solamente para concluir diciendo que nos hacen falta infraestructuras físicas, sí, también jurídicas, aunque yo creo que en el proceso de integración se ha avanzado muchísimo en materia normativa y jurídica, pero no dejaría por fuera la infraestructura digital y la infraestructura del conocimiento, que van a ser unos grandes detonantes para todo lo que tenemos que construir. Muchísimas gracias y voy a seguir con mucho interés escuchando también las próximas intervenciones y la discusión que acá se pueda dar con las más de 150 personas que están tan interesadas como nosotros en seguir profundizando en estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olinda. Hemos llegado ya al límite, no sé si nos va a dar tiempo a que reaccionen a las preguntas, pero por lo menos quiero hacerles un resumen de lo que nos han dejado en el foro de preguntas y respuestas. Tenemos algunas intervenciones sobre esa conexión entre lo académico y lo político, que son muy interesantes. Daniel Teodoro nos preguntaba sobre cuáles son esos canales. No nos da tiempo a comentarlos, hay algunos. Nosotros creemos que el conjunto de invitados representaba a una red de centros con enfoque, interesados en el enfoque regional del desarrollo. No duden en ponerse en contacto con nosotros para que les podamos contar. Hemos incluido en el foro de preguntas y respuestas los enlaces a las páginas donde tenemos recopilada la información y los productos de este proceso. Les animamos a que lo vean. No dejen de preguntarnos por los canales que quieran hacerlo. Pero en el SICA, efectivamente, yo creo que hay algunos canales de comunicación, ¿no? Los actores académicos que han participado en esta reflexión tienen una interlocución directa con las instituciones del sistema, igual que con los gobiernos de la región. Y yo creo que ahí hay muchas posibilidades, porque las agendas son distintas, los instrumentos son distintos y así debe ser, ¿no? Una cosa es hacer policy y otra cosa es la reflexión académica, pero los canales que los conectan son muy importantes. Yanida Jaén nos llamaba la atención sobre la LIDES, nos decía, pensando en el marco que creó de tratados que creó Esquipulas, reclamaba un poquito más de atención a LIDES, que es un tratado siempre añorado en la región. Carlos Oberholzer nos preguntaba y señalaba la importancia del acceso a los recursos verdes frente al cambio climático y cómo el SICA puede ayudar al respecto. Hugo Beteta, director de la oficina de CEPAL en México y un colaborador muy importante en este proceso de reflexión, nos animaba a seguir con el proceso, a hacer una nueva ronda de reflexión que yo creo que tendría mucho sentido. Y nos planteaba también cuál podría ser el enfoque regional en las relaciones con China y con la Alianza del Pacífico, que son dos actores
emergentes, importantes en las relaciones internacionales de la región. Lilian Moreno nos preguntaba cómo planteaba el tema de los efectos de la globalización en Centroamérica, cómo evitar cómo el SICA puede ayudar a minimizar los impactos negativos que la globalización pueda tener. David Pimentel nos animaba, nos felicitaba por crear, desde su condición de director de orquesta sinfónica, nos animaba a crear este tipo de espacios y abrirlos a los asuntos culturales. Le agradecemos mucho esa contribución. Julio Vaca ha puesto el dedo en la llaga de varios problemas, tiene varias intervenciones de varios problemas importantes en la región, la exclusión, la corrupción y otros elementos. Son problemas que tienen una doble naturaleza, como señalaba Olinda, que son problemas nacionales. En algunos de ellos la integración tiene un potencial de intervención importante, en otros no tanto. Revisen la lista de problemas. Beatriz Hermida reaccionaba a las consideraciones sobre la posición de los gobiernos y del sistema en el corto y en el largo plazo que nos decía Andreu Bassols. Y yo creo que no me dejo a Mario Mejía. Resaltaba la importancia de la construcción de confianza. Ahora me referiré a eso. Lamentamos no poder darles más voz, no tenemos mucho tiempo no queremos extendernos más allá de lo que habíamos anunciado, ya estamos fuera de tiempo. Les agradecemos mucho sus contribuciones. Yo solo déjenme que señale algunas ideas que salieron en el proceso de reflexión y que han vuelto a salir ahora. Uno es el de las tensiones que vive la integración entre lo que son problemas de los países o condicionantes de los países y lo que son problemas de lo regional y condicionantes de lo regional. Esos límites son difusos, como han señalado ustedes, es clarísimo. Y también el del corto y plazo, la tensión entre el corto y el largo plazo, que es una dinámica que en cualquier proceso de integración es determinante, ¿no? Lamentablemente la integración es un proceso complejo. Parece difícil porque es difícil y es un proceso que no puede ofrecer muchos resultados a corto plazo y eso complica que genere la confianza, la sensación de rentabilidad de invertir políticamente en él, pero ofrece a medio y largo plazo una gran eficacia. Y quería mencionar una cosa, pensando un poco en el tema de la construcción de confianza, de la voluntad política, una cosa que es una intensa preocupación nuestra, pero que también ha salido en el seminario, es que quizás deberíamos pensar en el futuro, este podría ser el objeto de un seminario siguiente, de un conjunto de seminarios, pensar más en el cómo que en el qué. El qué es tan inabarcable, hay tantos asuntos donde es obvio acertar, el problema siempre en la agenda de la integración es qué se prioriza, qué se deja fuera, porque no hay opción para resolver todos los problemas a los que hay que responder, pero el cómo, ¿no? Cómo generar confianza, cómo articular intereses nacionales y regionales, cómo gestionar la infraestructura jurídica, todos esos temas son clave. Bueno, y con esto ya terminamos. Solo le voy a agradezco a todos los actores de este proceso, a los ponentes que nos acompañan hoy. Estamos muy honrados de contar con sus contribuciones, al programa ATPECA, a Ingrid Figueroa, muchas gracias por ofrecernos este espacio. Gracias a los ponentes de los webinarios, gracias a nuestros invitados y muchas gracias a los asistentes, a los numerosos asistentes de hoy. Nos encanta saber que les interesaba el acto. Y despide la actividad Vicente González, que es profesor de la Universidad de Loyola Andalucía, director del programa Viviendo la Integración desde la Academia del programa ATPECA. Vicente, adelante. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Empiezo precisamente haciendo unos muy breves y muy rápidos agradecimientos que en realidad sumarme a los que ha hecho Pedro, a todos los ponentes que nos han acompañado, al presidente Cerezo, a Josep,
al embajador Bassols, a Olinda, por supuesto a José Manuel y a Elaine. También creo que, aunque no ha podido estar presente en tiempo real, pero también a Adrián Bonilla y el trabajo al acompañamiento que nos ha hecho la Fundación EULAC. Yo también quería, sé que no se suele hacer, pero permítame hacer dos brevísimos agradecimientos personales. Uno es a Pedro Caldentey, que ha hecho un trabajo, creo que todos estaremos de acuerdo los que hemos participado en este proceso, que ha hecho una labor impresionante de coordinación de todo lo que venimos trabajando durante estos meses, y ahí están los resultados. Y el otro agradecimiento que quería hacer es a mi querida Ingrid, a Ingrid Figueroa, la jefa de la asistencia técnica de ATPECA, porque sin duda la colaboración que hemos conseguido con ella se basa en los lineamientos y en los principios de la cooperación regional de la Unión Europea en Centroamérica, pero desde luego ha sido muy fácil trabajar con ella, sobre todo en el mantenimiento de esta naturaleza académica de la reflexión en la que hemos venido trabajando, ¿no? Y creo que ha sido clave en que hayamos conseguido ir avanzando en ese proceso de fortalecimiento de la reflexión académica y de acercamiento de esa reflexión a la institucionalidad y a los decisores políticos. Precisamente en este sentido, la única intervención relevante que yo pensaba hacer en este cierre es precisamente decir que esto no es un cierre, porque creo que ha quedado muy claro por todas las intervenciones, y especialmente creo que las reflexiones últimas de Olinda y de Pedro nos señalan que esto es un paso más en un proceso en el que se viene trabajando y que en cierta manera nosotros hemos querido intensificar, no hemos querido acelerar. Y por lo tanto, lo que nos gustaría es también empezar a establecer los siguientes pasos para la continuidad de este proceso de reflexión en el que todos andamos comprometidos y sobre el que nos gustaría seguir trabajando de manera intensa. No hago referencia en este sentido a, digamos, opiniones mía o ni siquiera del equipo de la Fundación ETEA, sino que en realidad responden a las reflexiones y a las conclusiones de este equipo de trabajo, de ese grupo de los 50 que decía Pedro, que ha venido trabajando en el conjunto de los 4 seminarios y este quinto de cierre. En ese documento de conclusiones que tienen ustedes disponibles en los links que antes mencionaba Pedro, que han ido apareciendo en el chat y entre las preguntas y respuestas, hay básicamente propuestas de acción, de continuidad en la que nos gustaría participar y contar con su participación y ampliar la participación en actuaciones que son algunas de continuidad en cierta manera o de profundización en lo que ya se ha venido haciendo, que tengan un perfil similar porque han dado buen resultado, ¿no? Creo que ha surgido en alguna ocasión, creo que era el presidente Cerezo el que mencionaba la colaboración con el Call for Papers, esa iniciativa tan potente de investigación de la Secretaría General, de SIECA y del BCIE, o la colaboración con la Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo. Pero también creo que es un momento para no perder la intencionalidad de medio y largo plazo de este proceso, que es ir paulatinamente configurando una red de expertas, de expertos, de interesados, de interesadas, de comprometidos con el desarrollo, con los determinantes del desarrollo de la región, ¿no? Creo que en ese mismo documento de conclusiones se hace referencia a que los retos de la región, lo explicaba muy bien Olinda, van más allá de la integración regional, pero más al margen de competencia, la integración es un marco idóneo para articular propuestas y soluciones. Y yo creo que en esa línea, creo que esta comunicación el fortalecer la reflexión académica y el fortalecer el vínculo en doble sentido entre reflexión y acción política, entre academia y decisores de políticas públicas, es una iniciativa, una línea de trabajo que es fundamental para mejorar y para seguir fortaleciendo la capacidad de lo que se piensa y de lo que se actúa desde lo regional. Y en este sentido creo que el que al mismo tiempo que se fortalece, o que podamos seguir trabajando en fortalecer esta red de reflexión, que se vaya dirigiendo también o que vaya tomando cierto protagonismo la reflexión, lo decía también muy bien Pedro, sobre el rol que puede jugar la integración en esos determinantes del desarrollo, marca alguna de las líneas de trabajo que esperamos todos que en el medio y en el largo plazo puedan seguir avanzando.
Por lo tanto, insisto, como me pedía Pedro que hiciera el cierre, yo digo que con esto hacemos el cierre del seminario, pero en realidad, insisto, un paso más en lo que pretendemos que sea un proceso en el que nos encantará seguir participando, seguir teniendo el rol que podamos aportar con el conjunto de personas e instituciones que han venido trabajando. Y simplemente les recuerdo, como decía Pedro, ha aparecido también entre la comunicación del chat, que toda la información sobre el proceso, los vídeos de las conferencias, de los seminarios previos, yo creo que para la semana que viene también el link al vídeo de esta conferencia lo tienen disponible en la web de la Fundación ETEA y en el link que se ha generado para el ciclo de seminarios. Por lo tanto, de nuevo, por seguir las orientaciones de Pedro, les doy las gracias a todos por la participación, por las reacciones. Les pido que se sumen en lo posible de aquí en adelante a estas reflexiones, a la continuidad que tenga el proceso y nuevamente les doy las gracias a todos.